nosotros estábamos viendo todo lo vinculado a la etapa monárquica, jóvenes, ¿ya? Ahí está la llamada etapa monárquica, ¿ya? Todo lo vinculado, todo lo vinculado, todo lo relacionado a esta etapa, ¿ya? A la monárquica. Y para entender un poquito todo lo vinculado a la etapa monárquica, tenemos que recordar que en esta época el que gobernaba era el rey francés llamado Luis XVI, ¿ya? El que gobierna es el rey francés Luis XVI. Bueno, el problema es que como Francia era un país o era un estado que dependía de la agricultura, ¿no? Se lo voy a poner por acá para un poco recordar eso, ¿no? Francia depende de la agricultura, jóvenes. Francia depende de la agricultura. Como Francia depende de la agricultura, y hubo sequía, pues, ¿no? No hubo lluvia, hubo sequía un año antes, en 1788 hubo sequía. Entonces, ¿qué pasó, profe? Había un problema económico, pues, ¿no? No había que comer, no había cosechas. Además de eso, jóvenes, Francia tenía muchas deudas, muchas deudas. Pregunta, jóvenes, mano levantada, porque eso yo también ya lo mencioné en clase. Para poder, una de las razones de que por qué hay deudas es porque Francia participó en una guerra. ¿En qué guerra participó los franceses, jóvenes? Levanta tu manito. ¿En qué guerra participaron los franceses? Vamos, vamos. Todo eso lo que estoy explicando está en la lectura, ¿no? ¿En qué guerra participaron los franceses? A ver, me escribe en el chat. Alejandro, ya un punto vamos a ponerle a Alejandro. Una de las guerras en las que participaron jóvenes es en la guerra de los 7 años. Esa es una de las guerras. ¿Ya? Pero otra guerra hubo. Hubo otra guerra donde Francia participa. ¿Ya? Hubo otra guerra donde Francia participa. Y esto genera que gaste, pues, obviamente, recursos y todo, ¿no? Vale, no, eso es muy antigua. De ahí nomás, había pasado unos añitos. Y yo lo mencioné en la clase pasada. ¿En qué guerra fue? Levanta la mano. ¿En qué guerra fue que participó Francia? Levanta la mano para que puedas hablar o participar. ¿En qué guerra había sido? Vamos, vamos. Yo sé que tú puedes. Lo mencioné en la clase pasada, jóvenes. Te dije, hubo una guerra donde Francia participó. No, ya me dijeron 7 años su compañero Alejandro, pero hubo otra guerra, jóvenes, donde el rey francés envió soldados, inclusive, ¿no? Envió armas. ¿Qué guerra fue? Levanta la mano. ¿Qué guerra fue? Alejandro, te escucho. La guerra de Zaragoza, ¿De qué? Saratoga, Saratoga. Saratoga no es una guerra. Ah, bueno. Muy bien, Cubas, punto en el chat. Así es. La deuda se había generado porque el rey había participado en la independencia de las 13 colonias, pues jóvenes. Independencia de las 13 colonias, ¿no? El ejército francés apoyó a los colonos para independizarse de Estado de Inglaterra, ¿no? Yo recuerdo que te dije que había ido el famoso Marqués Lafayette, ¿no? El Marqués Lafayette había participado de ese conflicto, jóvenes, ¿no? El famoso Marqués Lafayette, ¿ya? Ahí está entonces, la famosa independencia de las 13 colonias, ¿ah? Muy bien, muy bien. Entonces, esas guerras, 7 años, 13 colonias, le generaron deuda a Francia, más la sequía, no hubo cosechas, Francia estaba endeudado, estaba en quiebra. Entonces, ¿qué se le ocurrió a un ministro del rey, no? El rey tenía un ministro, es decir, un hombre que veía los asuntos económicos. El ministro se llamaba Jacobo Necker, acuérdate ese nombre, ¿eh?
era el ministro de Economía o ministro de Hacienda, ¿no? Como también se le decía en esa época, ministro de Hacienda. Este ministro le dijo al rey, mire mi rey, para salir de la crisis, lo único que nos queda es que todos puedan pagar impuestos, ¿no? Todos deberían pagar sus impuestos, ¿no? Eso es lo que le dijo el ministro al rey. Todos deben pagar sus impuestos, todos, todos, todos. Y cuando dice todos se refiere a los nobles y el clero, pues que ellos no pagaban impuestos, ¿no? Entonces, esa era la única forma para salir de la crisis, decía el ministro. Porque hasta ahora, los únicos que están pagando impuestos son el pueblo, ¿no? Y el pueblo ya no tiene que comer, el pueblo está de hambre, y si le seguimos cobrando se van a rebelar, ¿no? Entonces el rey como que un poco estaba aceptando eso. Pero cuando el rey estaba a punto de promulgar la ley, se rebelan contra el rey, pues. ¿Quién se rebela contra el rey, jóvenes? Se rebela contra el rey los nobles, ¿no? Los nobles amenazan al rey, ¿no? Dicen, si tú me intentas cobrar impuestos, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Los nobles amenazan al rey, jóvenes, ¿ah? Amenazan al rey, ¿no? Los nobles. Entonces el rey, para evitar problemas con los nobles, decide no hacerle caso a Necker, pues, ¿no? ¿Y qué hace el rey? Hace algo que no había pasado 200 años, ¿no? Desde hace 200 años, en Francia, no se reunía todo, ¿no? En Francia no se reunían los tres estados, ¿no? Pregunta inocente, levanta la mano. ¿Quiénes eran los tres estados? Levanta la mano. ¿Quiénes eran los tres estados? Levanta la mano para que puedas participar. Alejandro, te escucho. La nobleza, el clero y el pueblo. La nobleza, el clero y el pueblo. Muy bien, perfecto. A punto para su compañero. Los tres estados se iban a reunir, jóvenes, ¿no? El primer estado, la nobleza, nobles. El segundo estado, el clero, la iglesia. El tercer estado, el pueblo, ¿no? Y obviamente ahí están los burgueses. Ellos no se reunían hace 200 años y se iban a reunir, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? Solucionar el problema económico que vivía Francia, ¿no? Ese era el objetivo, jóvenes. ¿Y cómo se llama esta primera reunión? Se le llama como está en pantalla, ¿no? Y como está en pantalla, se le conoce como, ahí lo voy a mostrar un poquito, los estados generales, pues, ¿no? Los estados, estados generales, ¿no? Se reúnen los tres estados, jóvenes, ¿ya? Y ahí está el tema. ¿Cuál es el objetivo? Resolver la crisis financiera de Francia, ¿no? Tal como lo he explicado hace un momento. Había que resolver la crisis financiera de Francia. Pero para resolver la crisis hay que tomar medidas, jóvenes, ¿no? Y para tomar medidas hay que ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo hay que emitir votos, ¿no? Por eso dice acá, el problema de esta época fue el voto. ¿Por qué el voto? Porque recuerda que el voto era estamental, pues jóvenes, ¿no? Tal como lo mencioné en el dibujo anterior, ¿no? Yo te dije que votaban no según la cantidad, sino el estamento, ¿no? O sea, profesor, el primer estamento, que eran los nobles, no importaba si fueran 5 personas, valía un voto. El segundo estamento, que era el clero, no importaba que eran 10, valía un voto. Y el tercer estamento o el tercer estado, que era el pueblo, no importaban que sean 1.000.000, igual valía un voto. Entonces, por más que el pueblo quería cambios en Francia, no los iba a conseguir, porque el noble y el clero se unían y con 2 votos ya ganaban al primer voto, ¿no? Ese era el problema estamental. Y obviamente el pueblo no estaba de acuerdo. El pueblo reclamaba, pero nada más, no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque el pueblo era ignorante, pues. Pregunta, entonces el pueblo era ignorante y no podía hacer más. ¿Quién asume la defensa del pueblo? ¿Qué sector? ¿Qué sector lidera la defensa de sus derechos? Levanta tu manito y participa, ¿no? ¿Qué sector dice, no, no me parece justo, hay que rebelarnos? ¿No? ¿Qué sectores? Levanta tu manito. Ya me escribe en el chat. Muy bien, Cubas y Alejandro, ¿no? Los burgueses, la burguesía, pues jóvenes.
la burguesía es la que encabeza esta situación, ¿no? Dicen, no, yo no me voy a dejar someter por ustedes. ¿Por qué? Porque se estaba planteando incluso que el pueblo siga pagando más impuestos, ¿no? Y el burgués no estaba de acuerdo con esa situación, ¿ya? Ahí está entonces el tema de los estados generales. Problema, resolver la crisis que había en Francia, ¿no? Y para eso hay que ver el problema de los votos estamentales. Bueno, profesor, ¿cómo se llegó a esta situación en Francia? Recuerda que antes de la revolución Francia vivía así, ¿no? En una sociedad estamental. Nobleza, clero y pueblo, ¿ya? Ahí está. Ese es el problema del voto. Bueno, profesor, ¿qué sucede luego? Recuerda que se habían reunido nada más para solucionar el problema de la crisis. O sea, buscaban medidas para solucionar nada más. Pero dada la situación, dada que el pueblo jamás iba a poder o conseguir derechos, ni tampoco los burgueses deciden rebelarse, ¿no? Y una forma para rebelarse es decir, nosotros nos vamos, abandonamos esta reunión de estados generales. Ellos estaban reuniendo en el Palacio de Versalles, en Francia. Y el Palacio de Versalles tenía muchos salones, ¿no? Era como un colegio enorme, muchos salones. Entonces los burgueses, que eran los que lideran al pueblo, deciden separarse y se van a un salón contiguo. El rey ordena que cierren los salones, pero eso no impide, ¿por qué? Porque el pueblo y los burgueses se reúnen en un salón donde el rey en sus ratos libres, junto a su esposa María Antonieta y a sus demás miembros de la nobleza, practicaban un deporte muy conocido como el tenis, o muy parecido al tenis, ¿no? Este deporte era llamado el juego de la pelota, ¿no? Y se practicaba en un salón, el salón de la pelota o el salón del juego de la pelota. A ese salón se meten el pueblo y los burgueses. Y en ese salón deciden ellos algo. ¿Qué cosa van a decidir? ¿No? El 20 de junio de 1789 hacen un juramento, pues. ¿Quién hace un juramento? El pueblo y los burgueses. No nos vamos a separar hasta que Francia tenga una constitución política, decían. No, no nos separamos hasta que nosotros consigamos una constitución para Francia. Esto se llama el juramento del Salón de la Pelota, porque se van a ese salón y en ese salón hacen ese juramento el pueblo y los burgueses, ¿no? Profe, y cuando eso sucede, cuando hacen ese juramento del Salón de la Pelota, el rey no le queda otra cosa que ir junto con el clero y la nobleza a ese salón. O sea, claramente estamos viendo que el pueblo francés está imponiendo a la nobleza y el clero, ¿no? Entonces, ¿qué le queda al rey? Ir justamente con la nobleza y el clero a donde estaban los revolucionarios, ¿no? Mira, era un salón diferente a donde estaban, ¿no? Porque acá se practicaba el salón el juego de la pelota, ¿no? Y ahí hacen su juramento. Por eso cuando te preguntan, ¿con qué acción inicia la revolución? Con el juramento del salón de la pelota, ¿no? Esa es una acción que inicia la revolución francesa, literalmente, ¿no? Ahí está empezando la revolución, ¿no? Con el juramento del salón de la pelota. ¿Ah? Entonces, a esa asamblea se le va a unir el noble y el clero. Y recién ahí cuando se unen noble y clero, se va a llamar Asamblea Nacional. ¿Ya? ¿Cuándo se llama Asamblea Nacional? Cuando se une el noble y el clero. ¿Y por qué se unen? Porque estaban temerosos de que el pueblo y los burgueses pudieran generar una acción violenta, ¿no? Por eso deciden unirse, pues. Y claramente el rey está perdiendo poder, ¿no? Por eso el rey dice que esta asamblea es ilegal, pero ya nada podía hacer, porque ya estaba en marcha la revolución, jóvenes, ¿no? Entonces, claramente vemos que en la Asamblea Nacional lo más importante va a ser el juramento del Salón de la Pelota. Además, el rey reflexiona y dice, bueno, yo voy a ir a la Asamblea y voy a ganar tiempo, ¿no? Para que mis soldados puedan llegar a Versalles y puedan
tomar el palacio y expulsar al pueblo, ¿no? Ese era el objetivo del rey, por eso él dice, me voy a unir a la Asamblea Nacional, ¿no? Claramente él busca ganar tiempo, lo cual no va a suceder. ¿Por qué, profesor? Porque inmediatamente, recuerda que la Asamblea empieza el 17 de junio, ¿ah? Y los Estados Generales es el 5 de mayo, ¿no? Bueno, claramente esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque luego vienen dos momentos importantes, pues. Un momento se llama Asamblea Constituyente, ahí está, que prácticamente liquida el antiguo régimen, ¿no? La Asamblea Constituyente, ¿por qué se llama constituyente? Porque van a hacer una constitución, pues jóvenes. En esta asamblea se elabora la primera constitución política para Francia, ¿no? En la Asamblea Constituyente. ¿Cuándo empieza esta asamblea formalmente? El 20 de junio del año 89. ¿Quiénes se reúnen? Se reúnen todos los estados, primero, segundo, tercero y el rey. Pero el objetivo acá no es solamente salvar la crisis de Francia, sino el objetivo va más allá. ¿Cuál es? Elaborar una constitución política. Y si elaboras una constitución política, ya no es una monarquía absoluta, pues. Se convierte en una monarquía constitucional, ¿no? Entonces vamos a ver algunos acontecimientos que se dan durante la Asamblea Constituyente, ¿no? Bueno, para empezar, los representantes de los estados, representante del pueblo, representante de la nobleza y representante del clero, deciden reunirse en la Asamblea Constituyente, ¿no? Y en esta Asamblea Constituyente deciden ellos abolir los derechos feudales, ¿no? Francia ya no va a ser más un estado feudal, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los oratorianos, que tú los oradores, los vellatores, eso se elimina, ¿no? Todos seremos iguales ante la ley, ¿no? Ya nada que tú eres un laborator, que tú pagues impuestos, que tú eres un orator, que tú no pagues impuestos, eso ya no, eso ya no. ¿Ya? Ahora vamos a abolir esos derechos, ¿no? Derechos feudales. ¿Qué más? Se aprueba la Constitución Civil del Clero, eso es importante, jóvenes, porque la iglesia era un estado feudal, los sacerdotes no pagaban impuestos, los sacerdotes cobraban un impuesto. Pregunta, 2 puntos vale esta pregunta. ¿Cómo se llama el impuesto que pagaba el pueblo a la iglesia en la época feudal? Cubas, te escucho. Diezmo. Muy bien, punto. 2. En esta constitución civil del clero se eliminó el diezmo, jóvenes. ¿Qué más? Los sacerdotes ahora ya no tenían que jurarle fidelidad o lealtad al papa, sino a las leyes francesas, ¿no? Entonces, claramente hay un cambio, ¿no? El papa desde Roma protesta, le dice a los sacerdotes, no hay que hacer caso a esas medidas, no le interesa, ¿no? Las tierras que tenía la iglesia pasarán al pueblo, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿al pueblo para qué? Para que el pueblo pueda utilizarlas y mantenerse, trabajar, ¿no? Entonces, una constitución civil del clero, pues, la iglesia dejará de ser un estado fuerte. Y algo muy importante y, digamos, el mayor logro de la revolución ha sido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues. Ellos dicen en esa declaración que los hombres nacen en igualdad, en libertad. Ese es el mayor aporte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese es el mayor aporte de la Revolución Francesa. Vivir en libertad, en igualdad y en fraternidad, ¿no? Eliminamos los estados, primer estado, segundo estado, ahora todos somos iguales. Algo que no pasaba en Francia, ¿no? Porque el rey se creía un dios y ahora va a ser simplemente un mortal más, ¿no? Y no solamente hay una constitución para el clero y derecho, sino que se redacta la primera constitución política, jóvenes. Con lo cual, si bien es cierto, todavía existe el rey, pero ahora el rey no va a hacer lo que le da la gana, pues, porque ahora existe una constitución y lo que aparece es una monarquía constitucional. ¿Qué significa? Que el rey, para poder elaborar o aplicar una ley, tiene que consultarlo al Parlamento, ¿no? Al Congreso. Una monarquía constitucional.
¿Ya? Entonces, claramente el rey ha perdido poder, jóvenes, ¿no? Y algo que sucede, y que es muy importante en esta época, es lo que está apareciendo en pantalla. ¿Qué está apareciendo en pantalla? ¿Te acuerdas que yo te había dicho que el rey aceptó ingresar a la Asamblea Nacional porque él estaba llamando a sus soldados, ¿no? Bueno, el pueblo que estaba en las calles, ¿no? En esta época no hay WhatsApp, en esta época no hay Facebook, no hay cómo enterarse. El pueblo que estaba en las calles escucha un rumor, ¿no? Un rumor, ¿no? De que el rey está llamando soldados para atacar a los representantes del pueblo y la burguesía, ¿no? Entonces el pueblo sale a protestar en la vía pública, ¿no? Especialmente los sans-culottes, que eran hombres más pobres porque no utilizaban calzones, pantalones, ¿no? Sans-culottes, sin calzón. Y deciden atacar, ¿qué cosa, profesor? Este palacio, ¿no? Que tú ves en pantalla, jóvenes. Muy bien, Cubas. Punto, señorita. Este palacio se llama La Bastilla, jóvenes. La Bastilla era un palacio, ¿no? Era un palacio prisión que representa el poder de los reyes. Y claramente cuando el pueblo lo ataca, lo incendia, está dando un mensaje, ¿no? Que a partir de ahora los reyes ya no tienen poder. Por eso, jóvenes, el 14 de julio se recuerda hasta ahora el Día de la Independencia en Francia, ¿no? El inicio de la revolución, básicamente, ¿no? El primer acto de revolución es el juramento en el Salón de la Pelota, pero ya inicia la revolución con la toma de la Bastilla, ¿no? Se destruye, se quema, el pueblo además ingresa a la Bastilla y el pueblo consigue armas para enfrentarse a los soldados, ¿no? Entonces es un momento en el cual, profesor, se ve, se evidencia el inicio de una etapa revolucionaria, porque va a transformar a la sociedad francesa, ¿no? Y como consecuencia de esto, se decide convocar a una asamblea legislativa. ¿Qué es asamblea legislativa? Un congreso, ¿no? Pero recuerda algo muy importante, ¿ya? La asamblea legislativa, o también llamado congreso, un congreso francés, no es como tú te imaginas, ¿ah? No es que ahora todo el mundo va a poder entrar al congreso, ¿no? No es así. Por ejemplo, yo me acuerdo que en las elecciones para este año, o para el año pasado, postuló una señora que era barrendera, ¿no? Que trabajaba en la municipalidad y que era una barrendera pública. Ella ingresó al Congreso. En la época de la Revolución, no todos podían entrar al Congreso, jóvenes, ¿ah? Entonces, ¿quiénes fueron los asambleístas legislativos? Solamente aquellos que pagan impuestos, pues. ¿Y quiénes son los que pagan impuestos? Los que tienen negocios. ¿Y quiénes son los que tienen negocios? La burguesía, jóvenes. O sea, la burguesía está logrando su objetivo, ¿no? Tomar el poder político ahora, ¿no? Y llama a una asamblea legislativa donde básicamente los que ingresan son burgueses, hombres de dinero y hombres de conocimiento, ¿no? Intelectuales, abogados, médicos, periodistas, comerciantes. E inicia la asamblea legislativa. Como su nombre lo dice, legislar, porque buscan hacer nuevas leyes para Francia, ¿no? Para una Francia que no es una república todavía, es una monarquía constitucional. El rey ha perdido todo el poder, ahora hay un parlamento, hay una constitución. Así que a partir de este momento empezó a entrar en vigencia la constitución política de Francia, jóvenes, ¿ya? Entró en vigencia la constitución, ¿no? Monarquía constitucional. Entonces el rey temeroso, él y su esposa, piensan que en cualquier momento los pueden ajusticiar, ¿no? Y temeroso el rey decide escapar junto a su esposa, ¿no? Se disfrazan de vagabundos, de campesinos y deciden escapar ¿a dónde? Primero el objetivo era llegar a Países Bajos y luego ir a Austria, porque en Austria gobernaba Leopoldo. Leopoldo, ¿quién era? Leopoldo II era el hermano de María Antonieta, ¿no? De la reina. O sea, el rey lo que quiere es escapar para pedir apoyo. Y él, antes de escapar, escribe un documento, ¿no? Un manifiesto donde llama al pueblo a rebelarse contra estos hombres y luchar por el rey, luchar por la monarquía, ¿no?
Entonces el rey se disfraza y busca escapar. Sin embargo, no prospera, ¿no? Reconocen al rey y lo capturan, ¿no? Lo capturan y lo van a mandar ¿a dónde? A las Tullerías, pues, ¿no? A las Tullerías. Lo mandan a la cárcel, al rey y a la reina. ¿Por qué? Porque los acusan de ir contra la revolución, los acusan de traidores contra el pueblo, ¿no? Y cuando esto estaba floreciendo, las potencias de Europa, que eran dos en esa época, dos europeas, y digo potencias porque eran gobiernos de reyes, ¿ah? ¿No? Porque en Inglaterra había una monarquía constitucional. Las potencias de reyes, Austria y Prusia, dicen, oye, aguanta, mira lo que está pasando en Francia, han sacado al rey. Uy, es posible que esa idea de revolución se extienda por Europa, hay que cortarla, porque una manzana podrida puede malograr a las demás manzanas, ¿no? Decían ellos. Así que Leopoldo II, rey de Austria, decide declararle la guerra o invadir Francia, ¿no? Para rescatar a su hermana y a su cuñado el rey. Entonces el pueblo en ese momento presiona, ¿no? Los asambleístas presionan al rey, porque el único que podía declarar la guerra era el rey. Oye, rey, declara la guerra. Y el rey preso en las Tullerías firma y declara la guerra, ¿no? El pueblo entonces va a buscar enfrentarse a Austria, ¿no? Todo el pueblo se une para enfrentarse al enemigo y se da la batalla de Valmy, en el cual el pueblo derrota a los soldados prusianos y austriacos en esa batalla, ¿no? En esa batalla, jóvenes, nace el himno de Francia. Pregunta que vale 2 puntos. ¿Qué nombre recibe el himno de Francia? Levanta la mano. ¿Cuál es el nombre que recibe el himno de Francia, jóvenes? Te escucho. ¿Cuál es? Vale 2 puntos, ¿ah? Valerie Paredes Guamán. La Marsellesa. Muy bien, 2 puntos, señorita. La Marsellesa, pues, nace acá, ¿no? En la batalla de Valmy. Es un canto para que el pueblo se una, ¿no? Himno revolucionario, la Marsellesa, jóvenes. Nace, ¿no? Muy bien, Cubas también en el chat. Bueno, y ese himno sirve, ¿ah? Porque el pueblo triunfa, ¿no? El pueblo francés triunfa, ¿ya? Pero, a pesar que el pueblo triunfa, la situación se desborda, ¿no? Porque triunfan, pero al mismo tiempo se desborda. ¿Por qué? Porque el pueblo ingresa al Palacio de las Tullerías donde estaba el rey y captura al rey, ¿no? Querían a matar al rey. Por eso que muchos burgueses van a escapar de Francia, ¿no? El marqués Lafayette, que era un burgués que estaba a favor de la revolución, ve eso y escapa. Se va a Austria. ¿Por qué? Porque piensa que el pueblo, que esta revolución se ha desbordado, ¿no? Y el pueblo cuando captura al rey, ahora sí ya no quiere nada ya. Ya no quiere ni monarquía constitucional, nada. Lo que el pueblo quiere es simplemente la cabeza del rey. Oficialmente cae la monarquía y la Asamblea Legislativa, que eran burgueses, van a convocar a nuevas elecciones. ¿Para qué? Para elegir un nuevo gobierno que será la República. Profe, el rey, Profesor, profe, al rey, después de todo eso, al rey lo mandan a la guillotina con su esposa. pero eso será mucho tiempo después. Acá todavía no. Sí. ¿Eh? Acá el rey está preso, lo capturan, ¿no? Pero no lo matan. Todavía no. ¿Por qué? Porque hay gente que apoya al rey todavía. Hay monarquistas, hay nobles, incluso hay burgueses que defienden al rey, ¿no? Todavía acá no lo van a matar. Eso lo van a mandar a la guillotina en la República. ¿Cuándo empieza la República? Después de este momento, pues, cuando la Asamblea Legislativa decide convocar a nuevas elecciones para elegir a nuevos representantes jóvenes, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte. Espero que esto esté claro. Por eso he mandado la lectura también para que se puedan apoyar. Y el objetivo de la lectura es que ustedes lean, subrayen, participen, pero también puedan ir resolviendo preguntas, ¿no? Retroalimentación. ¿Ya? Te voy a dar 2 minutos para que intentes resolver estas 4 preguntas y luego voy a preguntar tus claves. ¿Ya? 2 minutitos.
Muy bien. Mano levantada para la pregunta 1. Cualquiera, mano levantada. Manito levantada para la pregunta 1. Mano levantada. ¿Cuáles fueron las causas políticas y sociales de la Revolución Francesa? Levanta tu mano para que participes. Nadie. Pregunta 1. Aprovecha la oportunidad. Yajaira y Eslen, te escucho. Profesor, la desigualdad social e injusta división estamental y el mal gobierno de Luis XVI. Vamos a ver. Claro, ¿no? El mal gobierno lo podemos entender como la mala administración de los recursos y la sociedad estamental que vive Francia, ¿no? La desigualdad. Muy bien, punto, Maricielo, ¿ah? Excelente. Ya había una mala administración de parte de la corona, ¿no? Y la sociedad estamental que impedía, pues, que la población pueda gozar de todos los derechos, ¿no? Punto, Maricielo. Pregunta 2. ¿Qué medidas tomó la Asamblea Constituyente? Menciónalos. Medidas. ¿Qué pasó durante la Asamblea Constituyente, jóvenes? Levanta tu manito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerda que esto debe estar pegado en el cuaderno, lo voy a revisar ahí, ¿ah? La parte de la resolución. ¿Qué medidas tomó la Asamblea Constituyente, jóvenes? ¿Qué medidas? Mencióname algunas medidas. Manito levantada. Aprovecha en participar. Valerie Paredes Guamán. Profesor, puede ser, se dio la abolición de los derechos feudales, se aprobó la constitución civil del clero, la iglesia dependería del Estado. Ya, a ver, vamos a ver. Uy, uno que es importantísimo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ah? Eso es importante. La primera constitución política para Francia, que establece la monarquía constitucional. Muy bien, Valerie. También puede ser la constitución civil del clero, obviamente. Punto, Valerie, ¿ya? Pero tiene que estar ahí la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de cajón. Constituyente, primera constitución para Francia. Pregunta 3. ¿Con qué hecho inicia la Revolución Francesa y en qué año? Levanta tu mano. Nadie. Alejandro me escribe, la toma de la Bastilla. ¿Será verdad eso? Bueno, ¿no? Es una pregunta bien ambigua, porque si dice con qué hecho revolucionario sería la toma de la Bastilla, ¿no? Pero con qué hecho podría ser el juramento del Salón de la Pelota, ¿no? La negativa a no obedecer al rey. Lo otro también podría ser, ¿ah? Pero tendría que ser la pregunta hecho revolucionario, ¿no? La toma de la Bastilla, definitivamente, ¿no? Muy bien, punto Alejandro. Vamos a ver la pregunta 4. ¿Por qué la Declaración de los Derechos del Hombre es uno de los documentos de mayor trascendencia? Levanta tu manito. ¿Por qué fue importante, jóvenes, esto de la Declaración Universal? ¿Qué permitió? ¿Qué asentó? Te escucho, te leo. A ver, en la pregunta 4, participa. ¿Por qué? Levanta tu manito. ¿Por qué esto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue importante, jóvenes? ¿Por qué razón? ¿Mm? Bueno, recuerda que al ser la Declaración de los Derechos, se habla de la vida, de la igualdad, de la libertad, ¿no? Reconoce por primera vez los derechos de la libertad, pues hombres libres, todos iguales, y la propiedad para Francia, ¿no? Francia vivía en el feudalismo y a partir de ahí Francia cambia. Y esto sirve como base para el mundo, ¿no? Para el Perú incluso. Muchos países respetan la libertad, respetan la igualdad y la propiedad. Muy bien, ahí están las 4 preguntas, jóvenes. Vamos a ver acá. Relaciona adecuadamente las columnas. ¿Ya? Necker, burguesía, Bastilla, Lafayette, Abad. Necker, ¿qué letra será? Levanta tu manito y participa. Jacobo Necker, ¿qué letra será? Alejandro, Ministro de Finanzas de Luis XVI. ministro de Finanzas de Luis XVI. A ver, vamos a ver. Muy bien, ¿ah? Excelente, Alejandro. Bastilla es la prisión real.
Lafayette, punto Alejandro. Lafayette, ¿qué cosa será? ¿Qué letra será Lafayette? Levanta la mano, el marqués, ¿no? Este marqués burgués. ¿Qué letra sería? A ver, Yajaira, me dice la E. Muy bien, correcto, Maricielo, la E, ¿no? Y el abad si es, ¿qué letra será, Alejandro? No, perdón, profesor, lo levanté sin querer. Ya, me escribe. Yajaira, la C, el abad si es. A ver, vamos a ver. No, el abad si es la D, ¿ah? Escribió que es el tercer estado. Burguesía no hay. ¿Saben por qué no hay, jóvenes? Porque la C dice canción social y ahí debe ser la marsellesa, no debe ser burguesía. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Pregunta número 3. En la siguiente línea de tiempo, colocar ordenadamente los siguientes hechos trascendentales, ¿ya? A ver, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por junio. Junio de 1789, ¿qué pasó? Junio, jóvenes. Mano levantada. ¿Qué pasó en junio? Junio. Junio de 1789. Vamos. Vamos, jóvenes. Junio. Bueno, en junio la Asamblea Nacional, ¿no? En 1788 la crisis agraria, ¿ya? El 14 de julio, ya está fácil, ¿ah? 14 de julio de 1789, Alejandro. Toma de la Bastilla. Toma de la Bastilla, correcto. Y en 1791, ¿qué pasó en Francia? Punto, Alejandro, ¿ah? 1791, ¿qué pasó en Francia, jóvenes? Alejandro, te escucho. Primera constitución para Francia. Claro, ¿no? La primera constitución, muy bien, ¿ah? Profesor, y lo demás no corresponde, pues, porque el 5 de mayo es los estados generales y no hay acá. Junio de 1789, y se repite acá, ¿no? En la Asamblea Nacional. Y debería estar, por ejemplo, el juramento del Salón de la Pelota y no está. ¿Qué está quedando para ti? Y voy a revisar en la próxima clase, jóvenes, esto de acá, ¿ya? Estas 10 preguntas voy a revisar en la próxima clase. ¿Ya? En la próxima clase voy a revisar estas 10 preguntas. En el cuaderno, obviamente, ¿ah? Pegadito. Eso está quedando para ti. Bueno, y también una actividad que voy a mandar al grupo más tarde. Valerie, no te olvides, por favor, de crear el grupo de WhatsApp y añadir a tus compañeros para la actividad. Ok, profesor. Nos vemos a las 9:30 en geografía, jóvenes. 10 minutos de descanso. 9:30 en geografía. Cuídense mucho, 10 minutos, aprovechen geografía.